Gracias por acompañarnos en 7 días. 7 días, literalmente, fue lo que marcó el proceso de agonía de Ricardo Salinas Pliego, Tal cual. porque hace exactamente una semana, el viernes por la noche, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enlistó los 7 asuntos, 7 también, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó este jueves 13 de noviembre, sí, justo el día en que se celebra o se conmemoró el cumpleaños número 72 de Andrés Manuel López Obrador. ¿Es coincidencia? ¿Fue deliberado? No lo sabemos, pero ocurrió justo en el cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador. Y decía yo, 7 días, Obed, porque esto marcó toda la semana hasta su desenlace el día de ayer, y yo creo que su desenlace será una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notifique al SAT. Así es lo que explica hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que digamos da a conocer en términos amplios cuál fue los argumentos y demás por los cuales falla la Corte, que básicamente en varios de los casos es que no había necesidad que llegara hasta esa última instancia debido a que ya había digamos una ruta trazada en tribunales y demás que fue la que se debía de acatar prácticamente. De hecho, ayer ni siquiera le entran a la discusión de fondo y no, simple y sencillamente se desechan los distintos recursos que presentó Ricardo Salinas Pliego por estos 5 casos de Grupo Electra, 2 de TV Azteca, que suman más de 48,000. Casi 50,000 millones de pesos, casi 50,000 millones para de pesos. redondearlo. Y claro, se trata de una cifra preliminar, segura, porque quien debe de establecer el monto final tendrá que ser el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda. Pero además hay otros asuntos todavía en tribunales y en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada menos que el próximo miércoles está programado en la Suprema Corte atender 2 asuntos. Así es. Pero además de esos 2, hay otros en los tribunales colegiados que eventualmente pueden llegar a la Corte, o no, por una razón, porque esta Corte ya no permitiría... No les va a dar trámite. No les va a dar trámite, como sí lo hizo la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia Norma Piña. En un caso, el mayor, el de más de 35,000 millones de pesos, más de 33,000 millones de pesos, Norma Piña lo admitió como un amparo en revisión. No debió haberlo hecho. Como ayer, efectivamente, los ministros de la Corte lo discutieron y lo resolvieron. Es verdad, y usted se habrá dado cuenta, si siguió la sesión de la Suprema Corte, es un lenguaje jurídico muy especializado, a veces no es muy esclarecedor, muy confunde. Si uno que se dedica a esto, de pronto, híjole, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este otro? Bueno, las personas que no tienen una formación jurídica, evidentemente les es incomprensible la discusión jurídica en una resolución. Al final, lo que hizo ayer la Suprema Corte fue poner punto final a 7 pleitos que sobre una deuda que arrastra Ricardo Salinas Pliego desde el 2008 y que se acumuló también en los años del gobierno de Felipe Calderón y del inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, lo que hizo la Corte fue decirle a Ricardo Salinas Pliego, el propietario de las 2 empresas litigiosas, pues no te concedo el amparo porque no hay ningún asunto de constitucionalidad. No tienes la razón la tiene el gobierno
que cobra los impuestos que tú no quisiste pagar y que ahora debes hacerlo. Ese es, en resumen, creo yo, lo que resolvió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que representa, sí, un hecho histórico. No le demos vueltas, sí es un hecho histórico este hecho ocurrido el día de ayer, y por eso la reacción de Ricardo Salinas Pliego y todos sus empleados, que se trata de un acto de autoritarismo, de persecución política, del fin de la democracia en México. No, el asunto es más simple. El señor le dio la gana no querer pagar desde el 2008 y ahora lo tiene que pagar, nada más que con actualizaciones, con recargos, con multas. Pues sí, se quería pasar de listo, incluyendo usando la relación personal afectiva con Andrés Manuel López Obrador. Por eso también el que se haya resuelto el día de ayer, día del cumpleaños de López Obrador, pues sí tiene un significado, más allá si fue deliberado o fue casualidad. Es el presidente que prometió separar el poder político del poder económico y que fue puesto en duda por su relación con Salinas Pliego. Se acabó. Faltan, la próxima semana son 2 juicios. Sí. Uno es de Total Play, que son 645 millones de pesos. Ahí la cuestión es que ya la segunda sala, cuando existían salas de la corte pasada, le había perdonado esa ahora sí que esa multa, ese pago, se lo había perdonado. Se presenta un recurso de reclamación del SAT a través de la Secretaría de Hacienda. Es uno de los recursos que va a decidir este miércoles, que prácticamente lo que explicó la Procuraduría Fiscal hace unos meses, ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, que se trataba de pagos que trató ahí de meter a el Total Play deducibles de impuestos que no eran deducibles de impuestos. Ese es un caso. El otro es de Nueva Electra del Milenio, que es un pago de 67 millones de pesos. Son los menos, ciertamente, en comparación a lo que se trató este jueves. Y aún, Álvaro, hay casos que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que digamos que es una de las primeras instancias que puede conocer del asunto, que son alrededor de 8,000 millones de pesos que están todavía ahí, o al menos en junio, cuando lo informa la Procuraduría Fiscal, estaban ahí, y otros 20 que ascienden, y otros que ascienden a 20,000 millones de pesos alrededor, hasta junio pasado, que se encuentran en otras instancias judiciales que aún tienen que, digamos, avanzar. Ya lo has dicho tú, no van a llegar a la Suprema Corte, como lo sabemos, pues porque ya lo dijeron hoy, que son asuntos que no tienen, no son de interés hacia la última instancia, porque pues ya hay una ruta establecida. A eso hay que sumar los 600 millones de dólares que debe a acreedores ya en un juicio muy aparte en Estados Unidos, que leía el miércoles fueron los recursos que presentaron, y allá en Estados Unidos, lo reconoce la propia defensa, pues van a alargar el juicio mediante la manera en la que, sí, como lo saben. Y eso aparte, recordemos que está el otro caso con AT&T, que compra Usacell y se encuentra con que que Ricardo Salinas Pliego se los había vendido con todo y adeudo de impuestos, que precisamente por eso es la demanda, Álvaro. Es que Ricardo Salinas Pliego es un empresario marrullero, chueco, truculento, deshonesto. Todas los litigios que tiene en México y en otros lugares son consecuencia de sus propias decisiones. Claro, anda culpando ahora hasta a su sombra, pero todas son decisiones de él. Bueno, le vamos a presentar enseguida un primer trabajo justamente de lo que debe pagar en lo inmediato Ricardo Salinas Pliego, o este primer paquete de deudas, porque ya quedaron firmes. La Suprema Corte emitió la última palabra. ¿Y qué sigue? Que pague. Veamos.
Después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde rechazó amparos de las empresas del dueño de TV Azteca y Grupo Electra, que se traduce en que el empresario deberá pagar sus deudas fiscales que superan los 48,000 millones de pesos, Ricardo Salinas Pliego afirmó que hoy no se acaba, comienza. Esta situación representa solo el inicio de múltiples procesos judiciales pendientes, pues según la Procuraduría Fiscal, Grupo Salinas enfrenta 32 juicios que ascienden a 74,000 millones de pesos. La deuda fiscal de Salinas Pliego ha mostrado un crecimiento constante. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se reportaron 63,000 millones de pesos por 17 juicios, cifra que aumentó a 74,000 millones para junio pasado bajo la administración de Claudia Sheinbaum, abarcando ahora 32 procesos legales. Los 7 juicios resueltos este jueves por la Corte, 5 de Grupo Electra y 2 de TV Azteca, representan aproximadamente 48,356 millones de pesos. Este monto no es definitivo, pues el SAT debe aún actualizar el cálculo total de la deuda, incluyendo recargos y actualizaciones. Además de los casos resueltos, existen juicios pendientes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 8,000 millones de pesos y otros procesos en distintas instancias judiciales que suman 20,000 millones. La Corte tiene programado resolver la próxima semana 2 casos más contra empresas de Salinas Pliego. Los desafíos legales se extienden internacionalmente. TV Azteca enfrenta en Estados Unidos una deuda de aproximadamente 600 millones de dólares con acreedores, mientras que otra demanda de AT&T Inc. por impuestos no pagados relacionados con la venta de Iusacell obligó al pago de una fianza de 25 millones de dólares. Uno de los casos que la Corte revisará la próxima semana involucra a Nueva Electra del Milenio, que busca evitar el pago de 67 millones de pesos por una multa impuesta en 2012. La empresa argumenta que solo la sociedad controladora Grupo Salinas estaba obligada al pago según la ley vigente en ese año. El segundo caso pendiente corresponde a Total Play, con un crédito fiscal de 645 millones de pesos. La disputa surge porque la empresa buscó deducir gastos que el SAT consideró indebidos, como viáticos, anticipos y servicios no permitidos por la ley. La Procuraduría Fiscal ha señalado que aunque el SAT ganó en la mayoría de las instancias en el caso Total Play, aún queda pendiente la resolución de un amparo en la Suprema Corte que se definirá la próxima semana, completando así el panorama de litigios fiscales del empresario. Estos procesos demuestran la complejidad y magnitud de los desafíos fiscales que enfrentan las empresas de Salinas Pliego, tanto en México como en el extranjero, con montos que continúan actualizándose y podrían incrementarse sustancialmente en los próximos meses. También fue una semana no solo que tuvo que ver en relación al fallo histórico que ya ha determinado que Ricardo Salinas Pliego tiene que pagar casi 50,000 millones de pesos. Esta semana dan a conocer, Álvaro, una operación que incluyó la intervención de distintos casinos acusados de estar involucrados en una trama ahí de irregularidades, de lavado de dinero prácticamente, y entre esos casinos había 2 pertenecientes a Ricardo Salinas Pliego, concesiones de casinos que le da prácticamente para despedirse Enrique Peña Nieto, Álvaro, y es algo sobre lo que tú escribes esta semana. Sí, por supuesto. Qué semana negra. ¿Cuál jueves negro, como dicen los empleados de Ricardo Salinas Pliego? Fue una semana negra y que incluyó, además del garrotazo que le da la Corte a Salinas Pliego, pues el tema de una investigación de no solamente México, sino de Estados Unidos, pero particularmente en el caso de México, hay 2 casinos que opera Ricardo Salinas Pliego, físicos y virtuales. Hay 2 virtuales. Una es Bet365, que es una plataforma de apuestas británica con la que se asoció Ricardo Salinas Pliego. Y hay otra plataforma que se llama Betano, que tiene su origen en un empresario griego.
Estas dos plataformas, que son casinos virtuales, son operadas por dos empresas de Ricardo Salinas Pliego. Una de ellas fue la que recibió la autorización para operar como casinos. ¿Cuándo? ¿Con Andrés Manuel López Obrador? No, con Enrique Peña Nieto. La autorización, el permiso, lo otorgó el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Gobernación. ¿Cuándo? El 15 de octubre de 2018, es decir, a 2 meses y medio de dejar el cargo. En esa fecha, Enrique Peña Nieto le otorgó a Ricardo Salinas Pliego el permiso para operar casinos a la empresa Ganador Azteca S.A.P.I. DCB, y esta empresa designó a una operadora casi del mismo, de idéntico nombre, y es mediante la cual operan estos dos casinos virtuales, como ya le dije, Bet365 y Betano. ¿Por qué le congelaron sus cuentas? ¿Por qué está sometidas a investigación estos dos negocios de Ricardo Salinas Pliego? Pues porque se presume lavado de dinero en un esquema que no es solamente de que se le atribuye a estas dos casinos virtuales, sino a 13, según lo que informó la autoridad. Y bueno, es un esquema que se había advertido desde hace muchos años que es propicio para lavado de dinero. Tal cual, y pues precisamente, de hecho esto ya después se conjuga, que ya no toca directamente a Grupo Salinas, sino a otro tipo de casinos que operan que apuntan más bien hacia Sinaloa, con presencia, con vínculos al, ¿cómo se llama? El cártel de Sinaloa, que los sanciona el Tesoro. Dice la presidenta, va la misma, digamos, va como parte de la misma operación en la que por una parte actúa el gobierno de México, y en este caso con respecto a la familia Isa allá en Sinaloa, eso tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, que ya implementa sanciones, pero es parte de, digamos, el mismo entramado. Pero en este caso, de lo que habla Álvaro Delgado en este texto, es precisamente sobre lo otorgado en el gobierno de Enrique Peña Nieto a Ricardo Salinas Pliego. Vamos a ver este video y regresamos. Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo de las apuestas gracias a un permiso que recibió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Alfonso Navarrete Prida, autorizó a su empresa Ganador Azteca el 13 de septiembre de 2018, 2 meses y medio antes de que concluyera el sexenio, mediante el permiso DGJS-DAA-DCRCA-P01-2018, la empresa de Salinas Pliego pudo operar casinos en línea a través de plataformas internacionales. En 2019 estableció una asociación con Bet365, la empresa británica que se presenta como líder en apuestas deportivas en Europa. Posteriormente, Ganador Azteca autorizó a otra empresa del mismo grupo, operadora Ganador TV Azteca, para administrar la plataforma Betano. Esta última fue fundada por el empresario griego George Daskalakis y operada bajo la autorización de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Segov. Estas plataformas ofrecen una amplia variedad de juegos de azar, incluyendo ruleta, blackjack, baccarat y tragamonedas. También permiten apuestas deportivas en disciplinas como fútbol, tenis, boxeo, béisbol y básquetbol. El caso recuerda lo ocurrido durante el gobierno de Vicente Fox, cuando el secretario de Gobernación Santiago Krill otorgó permisos de casinos a Televisa y otros empresarios en mayo de 2005, una semana antes de dejar el cargo para buscar la candidatura presidencial. En noviembre de 2011, Krill había autorizado a un grupo de empresarios de medios de comunicación, incluyendo a Emilio Azcárraga Llán de Televisa, Olegario Vázquez Raña del Grupo Imagen y Carlos Enrique Abraham Mafud, concesionario de TV Azteca en Yucatán, para operar centros de apuestas y salas de sorteo. Platicamos el día de ayer, Alejandro Páez Varela y su servidor en Los Periodistas, con la ministra Lenia Batres Guadarrama,
sobre la relevancia del fallo de la Suprema Corte que involucra directamente a Ricardo Salinas Pliego, que también está en problemas por el tema de sus dos casinos virtuales. Y ella evidentemente dimensiona la decisión que tomó la Corte a la cual ella pertenece, pero también recuerda la conducta de la Corte anterior a la que ella también perteneció. Y es importante tener el punto de vista de la ministra Batres, porque a ella le correspondió estos dos momentos que sí marcan un antes y un después, no solo en el tema de Ricardo Salinas Pliego, marcan un antes y un después en la justicia en nuestro país. Y bueno, pues vamos a ver esta conversación con la ministra Batres. Yo voté con voto concurrente, que significa estar a favor del resultado de la sentencia. Sin embargo, tuve reserva justamente porque hubo dos juicios en los que yo consideraba que podíamos entrar perfectamente bien al fondo y que habría sido incluso preferible, pero pues la mayoría de los ministros tomó la decisión de que se quedara en la resolución de los recursos de reclamación. Ahora, finalmente no deja de ser una estrategia y hay un análisis que nosotros estamos confirmando, que es en primer lugar el análisis que hizo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el primero que le dio la razón a la Secretaría de Hacienda. Bueno, hay un primer análisis que es el de la Secretaría de Hacienda, luego hay otro análisis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que le da la razón al SAT de la Secretaría de Hacienda, y luego vienen los tribunales colegiados que también le dan la razón, y luego venimos nosotros, atraemos el recurso de revisión en la Corte, y aquí lo que se decidió en todos estos casos es que la admisión de estos recursos de reclamación no debió haber sucedido, porque justamente no había tema de constitucionalidad, no había un elemento novedoso en los asuntos planteados, sino que teníamos explorado criterio, que significa que hay suficientes tesis jurisprudenciales con las cuales pueden resolver las otras instancias de justicia, y nosotros no tenemos por qué meternos porque no se está planteando un asunto distinto. Y aquí se refiere a dos temas que eran los que se nos estaban sometiendo a consideración. Uno que tiene que ver con la aplicación del impuesto sobre la renta, está exploradísima, lo hace permanentemente, lo aplica el SAT, pero ya tiene confirmadísimo el Tribunal de Justicia Administrativa cómo debe considerar este cobro del SAT. Y un segundo elemento que nos estaban sometiendo a consideración era la aplicación del régimen simplificado, que desaparece en 2013 y que pues se le quiere dar otro tipo de aplicación posterior, porque finalmente los cobros se hacen a partir de 2013, que es cuando empiezan a entrar ya en los juicios porque no se pagaron en su momento. Entonces, aquí se trata de criterios jurídicos de carácter fiscal que realizan otras autoridades jurisprudenciales, y lo que hace la Corte es asumir que no hay una nueva discusión que dar, lo vota así la mayoría, y por eso es que se resuelven los amparos confirmando la sentencia que había. Exactamente. Ya por último, ¿por qué coincide por qué se agendó hoy jueves 13, día del cumpleaños del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para rendirle un homenaje? ¿Fue casualidad o subordinación, como dicen también sus malquerientes? Fíjense que yo apenas en la mañana cobré conciencia de esta coincidencia. No sé
En este caso es el ministro presidente el que va enlistando los asuntos. No sé si él tuvo alguna intención, por lo menos no nos la platicó, y nosotros pues no asumimos en ningún momento ni el plan de enlistarlos el día de hoy, coincidiendo con el cumpleaños, ni lo comentamos siquiera como resultado. Entonces, desconozco esta circunstancia, nada más me hace gracia la pregunta. La mañanera hace unos días habló ya puntualmente una radiografía de lo que es ¿Ayer? Generación Z. Sí, ayer, pero decía, el jueves dije. No, decía, se lo presenta la presidenta en la mañanera, la radiografía, pero antes de que lo hiciera presidencia, aquí sin embargo, nuestra compañera, iba para allá, nuestra compañera Dulce Olvera hizo un ejercicio precisamente en el cual expuso las ligas partidistas que están ahí directamente en esta generación Z, como se hacen llamar, este movimiento, pues que es un movimiento de derechas. Me llama mucho la atención y lo platicábamos, Álvaro, cómo se comunican, se mueven a partir de esta esta red social Discord, que comentándoles ahí, rascando, es una red social que ha sido utilizada allá en Estados Unidos y en otros países por grupos ultraderechistas. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos ya había alertado sobre cómo se están radicalizando a los jóvenes mediante esta plataforma. Empezamos a platicar, Álvaro, y tú identificas las ligas principalmente con personajes que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional, que se han ahí enquistado, que se metieron prácticamente por la fuerza y hicieron lo que ya conocemos, lo que ya hemos visto en el pasado con distinto tipo de marchas ciudadanas, que insiste que son ciudadanas, que reiteran y reiteran, y mientras uno más rasca se da cuenta de que son los mismos personajes de siempre, simple y sencillamente cambiándose el nombre, y sobre todo usando la bandera de este anime que es muy famoso, conocido, que no tiene nada que ver, One Piece, que lo han utilizado lastimosamente como una bandera. Digo lastimosamente. La calaverita con sombrero. Sí, de los piratas de paja, que es una historia de piratas y esa. Es una historieta. Se le llama también manga, ¿no? Sí, es anime y manga, porque el anime. ¿Anime que es un dibujo animado? Anime es la serie, manga son los libros. Sí, las historietas. Sí, son dos, y es una historia que es larguísima, lleva más de quién sabe cuántos mil capítulos, que ellos están buscando la One. Bueno, es una historia, en fin. El chiste es que la derecha se apropió de ella, cuando no tiene nada que ver sobre eso, que esa es otra cuestión también, y sobre eso se metió nuestra compañera Dulce Olvera para hablar. Sí, hizo un reportaje, Dulce, justamente sobre lo que uno puede ya concluir es una marcha del PRIAN y de la derecha en México. Basta, obviamente, identificar a personajes con nombre y con apellidos vinculados al PRI, vinculados al PAN, vinculados a Ricardo Salinas Pliego. Esa marcha ya se pudrió. Lo de la generación Z también es algo muy artificial. Hoy mismo publican un pliego petitorio, Obed, que evidentemente nada tiene que ver con la generación Z. No, pues no son nada. Y luego la convocatoria a esta marcha del 15 de noviembre se potencia con el asesinato terrible de Carlos Manso en Uruapan, Michoacán. Mañana se cumplen 15 días de este hecho. Pero ya están colgados de eso Claudio X González, Guadalupe Acosta Naranjo, que leía hoy por la mañana que van a acudir, pero sin protagonismos. Pues mejor no acudas, ¿no? Por eso, ¿quién les cree? Sí. Bueno, es muy importante, por supuesto, identificar quiénes están detrás. La presidenta Claudia Sheinbaum habló ayer justamente de parte de los que el gobierno de México ha identificado, pero nuestra compañera Dulce Olvera lo identificó también antes, y este es su trabajo.
El bloque opositor está utilizando redes de troles, bots pagados, videos con inteligencia artificial e influencers de derecha para construir la percepción de un supuesto enojo generalizado de la generación Z contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta estrategia busca capitalizar casos como el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, contrastando con la aceptación social reflejada en encuestas nacionales. Entre los participantes de esta narrativa se encuentran jóvenes influencers con afinidad partidista como Miguel de Samaniego García, integrante de la mesa de voceros jóvenes del PAN, Luis Enrique Quique Mireles, vocero panista, el ex candidato priista Edson Andrade y Arturo Herrera, colaborador de la derecha Diario y simpatizante de Ricardo Salinas Pliego. El analista Carlos Augusto Jiménez Zárate señaló que mientras los movimientos digitales iniciales en 2010 y 2011 fueron genuinos y autoorganizados, las actuales manifestaciones de la generación Z muestran intervención de políticos conocidos, sugiriendo manipulación. Aunque el colectivo Generación Z México afirma surgir de manera orgánica, su cuenta se activó en agosto de 2024 y comenzó a publicar contenido en México hasta octubre de 2025. En un principio estos movimientos red fueron genuinos o autoorganizados, es decir, la sociedad, la ciudadanía se autoorganiza y impulsa estos movimientos red. Esa es la potencia de este tipo de movimientos que yo no veo ahora en estas marchas de generación Z, donde viejos políticos conocidos están impulsando esos posts, y eso ya de primera mano pues ya le da vistas de que es un movimiento que está, digamos, siendo manipulado. Quizás no nació manipulado, quizás fue una idea genuina de un grupo de jóvenes, que sabemos que pues es una característica de los grupos juveniles, pero ahora está infiltrado y está vinculado a grupos políticos opositores al gobierno de la 4T. Estos movimientos se han enmascarado en inteligencia artificial y apelan a emociones como el miedo y la ira. Intentaron vincular el asesinato del alcalde Manso con un descontento contra el gobierno federal, pero el análisis de interacciones en X mostró que el tema Carlos Manso generó más de 2 millones de interacciones, mientras que Generación Z solo representó 7% con 187,000 interacciones, usando 43% de bots. La campaña muestra un patrón donde aproximadamente la mitad de las interacciones en temas mexicanos proviene del extranjero, principalmente Colombia, Argentina y España. Del 50% restante originado en México, el 80% se concentra en el Valle de México, encapsulando las narrativas en islas geográficas específicas. Esta red de desinformación se integró desde la campaña de 2018 contra Andrés Manuel López Obrador. Se acentuó durante la pandemia y se amplificó en las campañas de 2024. Actualmente utiliza audiovisuales con inteligencia artificial y la bandera pirata de One Piece, también empleada por priistas, panistas y Ricardo Salinas Pliego. El analista identificó cuentas clave que amplifican estas narrativas, incluyendo JJ Díaz Machuca, Lili Telles y Artur 13, y cuentas vinculadas a grupos Salinas. Estas operan como una maquinaria artificial de tendencia que posiciona contenidos mediante personajes conocidos, amplificado por troles y luego por miles de cuentas automatizadas. En TikTok se ha detectado la amplificación de contenido generado por inteligencia artificial, incluyendo videos que simulan entrevistas con jóvenes artificiales o manifestaciones en el Zócalo. Estos materiales son compartidos en redes como WhatsApp e Instagram, afectando la percepción de segmentos de la población con menor capacidad para discernir entre el contenido real y artificial. Hay una serie de publicaciones en redes que en verdad seguramente usted la ha visto, memes en los que el PRI insiste en asegurar que cuando ellos gobernaban eran tiempos mejores, no había masacres, no había devaluaciones, no había pobreza. Son una serie de memes en los que insisten en Alejandro Moreno Cárdenas, insiste también maquillar al PRI, mostrando una cara pues que yo creo que nadie recuerda, reconoce. Incluso estamos hablando
que hacen videos con inteligencia artificial y todo eso. Algún momento alguien lo habremos visto porque pues, terminas dando con este tipo de contenido, sobre todo en X, que recordemos que Elon Musk, eso no es broma, lo ha movido de una manera en que sea contenido de derecha lo que tú estés viendo en este tipo de plataformas. Pues bien, Álvaro, la unidad de datos se mete y lo que encuentra es, gastan 100 millones de pesos en cursos para hacer estos videos y estos memes, o sea, y también para aprender a potencializar con likes todo este tipo de contenidos en los que el PRI insiste venderse, yo creo que ya las nuevas generaciones, como algo que realmente nunca fue. Da risa, de verdad mueve a risa, de no ser porque están de por medio recursos públicos. Sí, da risa que maquille a Alejandro Moreno Cárdenas, como se maquilla él, al PRI, gastándose millones de pesos en particularmente dos empresas. A mí me llama la atención de esta investigación, dos empresas, una de quien fue consejero y jefe de comunicación de Mario Marín, el exgobernador precioso de Puebla, y otra empresa oscura involucrada inclusive en denuncias de falsificación de boletos para espectáculos. Pero es un presupuesto importante, más de 100 millones, 101 millones de pesos en los contratos para estas empresas. Es algo chueco. No puede ser algo honesto si está asociado a Alejandro Moreno Cárdenas. Pero finalmente los hechos están presentados en este trabajo de la unidad de datos de, sin embargo, en este trabajo de nuestra compañera Alejandra Padilla, y es un asunto que pasó desapercibido en medio de todo el tema de Ricardo Salinas Pliego, pero no lo pierda usted de vista. Le presentamos este trabajo, que es un trabajo de cómo se usan los recursos públicos en el PRI, que dice Molotov, antes éramos un país chingón. Con el PRI, ¿no? Y con el PAN. No, sobre todo. Bueno, veamos. El PRI está aprendiendo sobre inteligencia artificial y redes sociales. Así es, el partido que gobernó a México durante más de 70 años, al parecer, se quiere reinventar. Y por eso está aprendiendo cómo utilizar la inteligencia artificial, cómo ir de los likes a los votos y también sobre marketing político. Pero detrás de estos temas muy modernos hay empresas y personas muy conocidas para este partido. De acuerdo con una revisión hecha por la unidad de datos de Sin embargo, entre enero de 2024 y marzo de 2025, el PRI firmó 137 contratos. 59 de ellos suman más de 101 millones de pesos y están orientados a la reinvención de este partido. Este dinero está siendo utilizado en cursos para que los militantes se familiaricen con la inteligencia artificial, pero también en estrategias políticas para llevar la conversación de las redes sociales al mundo real. Y estos contratos muestran que el PRI está bastante interesado en el uso de las redes y la inteligencia artificial. Muestra de ello es un curso impartido en Michoacán y titulado Activismo Digital de los likes a los votos, que tuvo un costo de más de 1.300.000 pesos. Y quizá el resultado más visible de estas capacitaciones es la manera en que el partido se dirige a su audiencia en redes sociales. Y es que pasó de una imagen institucional a compartir memes con personajes de Bob Esponja. Y los datos muestran que las 8 empresas más beneficiadas están ligadas con personajes ya conocidos para el PRI. Tenemos, por ejemplo, a la empresa con el mayor monto, que es Accounting Services Herbel S.A.D.C.B. Tiene 16 contratos por 24 millones de pesos. Y aunque oficialmente se dedica a servicios contables, el PRI la contrató para impartir cursos políticos y de tecnología. Esta empresa no tiene una página web y sus socios apenas aparecen en registros públicos. Aún así, el PRI la contrató para dar cursos sobre inteligencia artificial y liderazgo político. Pero la segunda empresa más beneficiada sí tiene una historia pública.
Se trata de Comunicación Social y Corporativa SADCB, que obtuvo 13 contratos por más de 20 millones de pesos para formar a militantes en liderazgo y comunicación. Esta empresa fue fundada en la ciudad de Puebla y está ligada con Javier Sánchez Galicia, un viejo operador del PRI que trabajó en la campaña y el gobierno de Mario Marín. El mismo Sánchez Galicia creó el Instituto de Comunicación Política, que desde hace años ha tenido contratos millonarios con el PRI. Además, al inicio del gobierno de Alejandro Armenta, se anunció que Sánchez Galicia coordinaría el SICOM, el organismo estatal de radio y televisión. Pero actualmente ese cargo lo ocupa Natalie Hoyos López. Por su parte, Sánchez Galicia, además de seguir al frente del Instituto de Comunicación Política, actualmente es asesor externo de comunicación en la coordinación de gabinete del gobierno de Puebla. Esto fue confirmado a la unidad de datos de Sin embargo por la vocería de la Secretaría de Gobernación Estatal. Y de hecho, esta empresa y la anterior, Accounting Services, dieron 2 cursos con el mismo nombre, pero en diferentes fechas y diferentes lugares. Pero esto no es todo. El PRI gastó 348,000 pesos para el diseño de la imagen del aniversario del PRI, que le encargó a Luis Carlos Moreno Yepes. Este hombre es un viejo colaborador del partido mencionado en una denuncia electoral en el año 2009. En aquel año, el PAN acusó al PRI de utilizar aviones del gobierno de Sonora con fines electorales, y Moreno Yepes es mencionado como uno de los pasajeros en esos aviones. Al final, el entonces IFE desechó esa queja, y años después, Moreno Yepes le vende sus servicios al PRI. De esta manera, el PRI se intenta adaptar a la nueva era. Quiere utilizar las redes sociales y la inteligencia artificial a su favor, pero lo hace con las mismas caras y viejos conocidos. Tú me escribías el lunes temprano porque hubo una conmemoración en verdad sorprendente que lo hayan hecho en Guerrero. Van el gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado, van y le rinden homenaje a Rubén Figueroa. Es decir, si tú me lo decías a alguien que un gobierno de izquierda, en teoría, bueno, que digo en teoría de izquierda porque representan una lucha, sobre todo en estados como es Guerrero, que fue una lucha muy, muy acentuada en el que campesinos salieron con esta guerrilla y posteriormente también maestros, distintas cuestiones en donde hasta hace poco mataban a militantes de izquierda simple y sencillamente por ser militantes de izquierda. Pues resulta, Álvaro, que la gobernadora decide, o más bien aprueba, con base al calendario cívico, que no se ha reformado, que eso es lo que están diciendo, rendir homenaje a Rubén Figueroa, uno de los personajes gobernadores más detestables en el estado. Sanguinarios. No, y digo detestables porque mi familia, mi esposa es de Guerrero y casi todos los que hablan es pestes de este sujeto, precisamente. Es un tipo que es asesino estuvo detrás de la muerte de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez. Es señalado de haber participado directamente en estos vuelos de la muerte, lanzar a campesinos, guerrilleros desde aviones o helicópteros hacia el mar y como método para asesinarlos, desaparecerlos. De haber violado a la esposa de Lucio Cabañas en el campo militar Marte número 1 para dar con Lucio Cabañas, como ha quedado comprobado y demás. Y este es el personaje que le rinden homenaje, Álvaro. Tal cual. Rubén Figueroa, padre e hijo, son sinónimo de represión, de asesinato, de tortura, de desaparición. Y un gobierno con el sello de la izquierda, un gobierno surgido de Morena y que encabeza Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio,
rival del hijo de Rubén Figueroa en su momento, le rinde homenaje efectivamente a este criminal. Pretextan que está en el calendario cívico, que es facultad del Congreso y que, bueno, fue una equivocación, tanto que despiden ya a la funcionaria que asistió en Huitzuco, ese municipio cuyas policías participaron también en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Bueno, le rinden homenaje. Obviamente ha generado un enorme repudio, pero no ha habido una palabra ni de la gobernadora ni del Congreso realmente. Entonces, sí es parte de una conducta que ha sido reprobada por la izquierda, por representantes de la izquierda, por militantes de la izquierda, por quienes tienen memoria histórica y que recuerdan cómo ese gobierno de Rubén Figueroa de 1975 a 1981, en medio de la guerra sucia de Luis Echeverría y de José López Portillo, pues enlutó al estado de Guerrero, desde antes y después de Rubén Figueroa, que fue secuestrado por Lucio Cabañas como senador y que se las cobró Figueroa, y después, hace exactamente 30 años, el hijo del tigre de Huitzuco, como se hacía llamar Rubén Figueroa, también su hijo cometió la matanza de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995, hace exactamente 3 décadas. Era compadre de Ernesto Zedillo, el presidente de aquel entonces. Y es, pues sí, un tema, Obed, ominoso para México, un escupitajo a la izquierda por parte de un gobierno que se dice de izquierda. No, solo iba a agregar que de hecho el hijo, Rubén Figueroa Alcocer, sí. Aguas Blancas, Charco, estuvo presente en ese homenaje que se le rindió a su padre Rubén Figueroa. Claro, ahí estuvo presente pues el represor al asesino Rubén Figueroa Alcocer, el asesino de campesinos en Aguas Blancas el 28 de junio de 2028. Veamos este trabajo. El gobierno morenista de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado, rindió homenaje al exgobernador priista Rubén Figueroa en el 117 aniversario de su natalicio. El acto se realizó en Huitzuco con la participación de representantes del gobierno estatal y municipal, ambos de Morena. Figueroa, conocido como el Tigre de Huitzuco, gobernó Guerrero entre 1975 y 1981 y es acusado de graves violaciones a derechos humanos. Se le atribuyen asesinatos y desapariciones de miles de personas, principalmente miembros de las guerrillas del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas. En el presidium del homenaje estuvo presente Rubén Figueroa Alcocer, hijo del exgobernador y también exmandatario estatal, quien a su vez ha sido señalado por su presunta responsabilidad en masacres como Aguas Blancas y El Charco. David Loma Hernández, exdirector general de Actividades Cívicas de la Secretaría de Cultura, reveló que en 3 ocasiones advirtió a la oficina de la gobernadora sobre lo inapropiado de conmemorar esta fecha. Señaló que dicha celebración contradice la ideología de la Cuarta Transformación y ofende a quienes murieron luchando por causas sociales. Octaviano Gervasio Serrano, presidente del colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos, expresó la indignación de los familiares de las víctimas. Calificó a Figueroa como un criminal y sanguinario responsable de la desaparición y asesinato de cientos de personas. Micaela Cabañas, hija de Lucio Cabañas, ha dado su testimonio y ha dicho que su madre, María Isabel Anaya,
fue torturada y violada por Figueroa Figueroa cuando estaban presas en el campo militar número 1. Relató cómo, siendo una niña, fue amenazada con pistola en la cabeza para que revelara el paradero de su padre. Más de 20 organizaciones y defensores de derechos humanos condenaron el homenaje, exigiendo la eliminación de la fecha del calendario cívico oficial y la incorporación en su lugar de los natalicios de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Solicitan además una disculpa pública del gobierno a las víctimas. Esta no es la primera vez que autoridades morenistas rinden honores a Figueroa Figueroa. En 2023, la alcaldesa de Chilpancingo bautizó una plaza con su nombre y en 2022 la gobernadora Salgado posó públicamente con su hijo, generando críticas anteriores. Alcanzó a ver, pero ahí también estaba con Rubén Figueroa, Félix Salgado Macedonio, el papá de la gobernadora. Y estaba ahí no solamente la gobernadora, Félix Salgado Macedonio, Rubén Figueroa, Manuel Añorbe Baños, que es el actual coordinador de los senadores del PRI, y Héctor Vicario Castrejón, que era operador político, lo ha sido desde hace muchos años, de Rubén Figueroa, para sobornar, para amedrentar, para reprimir y para matar. Un brazo armado. Pistola de Rubén Figueroa, así era conocido. Así me lo platicó el sacerdote Máximo Gómez, párroco de Atoyac de Álvarez, quien le tocó ser víctima. Y también, Obed, Mario Arturo Acosta Chaparro, el general, era uno de los operadores amigote de Rubén Figueroa Figueroa y de Rubén Figueroa Alcocer. Es decir, estamos hablando de lo peor, con lo que ahora se abraza Félix Salgado Macedonio y su hija, la gobernadora de Morena. Guadalupe Acosta Chaparro también señalado, Álvaro, de haber participado en la tortura a la viuda de Lucio Cabañas, precisamente por su propia hija. Estuvieron ahí ambos tipos. Sí. O sea, para torturador, claro. Mario Arturo Acosta Chaparro fue uno de los principales represores en Guerrero, no solamente como militar, sino como jefe de la policía, en Acapulco y en Guerrero. Y no solamente en la etapa de la Guerra Sucia, sino en el gobierno de Rubén Figueroa. Sin duda es un tema al que le seguiremos dando seguimiento porque no es un caso aislado, ya sobre eso seguramente hablaremos en el próximo 7 días, porque es a Morena parece que están perdiendo brújula algunos gobernantes y demás. Memoria histórica. Sí. Un poco de revisar de dónde proviene ese movimiento emanado precisamente de las luchas de la izquierda. Pasando a otro tema, Álvaro, también con el último tema que les presentamos aquí, es sobre, no podemos dejar de lado Michoacán, porque ciertamente lo que ocurre en Michoacán es importante entender que es una cuestión. Se critica mucho de que ya dejen de hablar a Calderón, pero Calderón insiste en que él prácticamente dejó todo bien y que a los demás él y sus achichincles en los medios insisten de ya déjalo, pero o sea, también qué cuestión, falta de memoria histórica. Y tiene razón ahí la presidenta, hay muchos que no que tenían 6 años, generación Z, cuando está Calderón 6 años y más, después también jóvenes pues que no conocieron ese periodo, lo que implicó Felipe Calderón, la descomposición del país, particularmente en Michoacán, de donde él era oriundo, su declaratoria de guerra con este traje que le quedaba grande porque era de Vicente Fox, se lo pone ahí, y además que es una de las mayores caricaturas que hace Hernández y demás. Pues no es que haya dejado Michoacán bien y que los demás lo hayan descompuesto. De hecho, es un texto que prepara Romina de cómo se ha ido evolucionando prácticamente las diferentes agrupaciones criminales
allá en Michoacán hemos hablado sobre eso, cómo hace una semana hablamos cómo evolucionaron de los cultivos de droga, de nervantes, de marihuana, amapola, que obtienen la goma de opio, a los sintéticos, así como evolucionaron las drogas, fueron evolucionando los grupos criminales, Familia Michoacana, los Valencia, Cártel del Milenio, Caballeros Templarios, después llegan Cártel de Golfo, luego Zetas, se fracturan, luego están que los Viagras, luego Cárteles Unidos, o sea, de ser a pocos se fueron diversificando y ahora tenemos al Cártel Jalisco Nueva Generación, que se podría decir que es una diversificación ahí de los Valencia. El propio Mencho, pues Rosalinda Valencia, su esposa, pertenecía a esta familia criminal. Los autodefensas después terminan creando Cárteles Unidos. Es una diversificación tremenda lo que ocurre allá en Michoacán. Tal cual. Y le presentamos este reportaje de Romina Gándara y de esta manera pues le damos las gracias que nos haya acompañado. Ya es viernes, tocan heladas, nos las hemos ganado. Hasta luego. Michoacán representa un claro ejemplo de la ley de conservación aplicada al crimen organizado. La violencia no desaparece, sino que se transforma constantemente. Durante décadas, el Estado ha sido escenario de sucesivas reconfiguraciones criminales, desde los Valencia hasta el actual Cártel Jalisco Nueva Generación y el resurgimiento de la familia michoacana. Los recientes asesinatos del líder limonero Bernardo Bravo y del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, comparten un mismo origen, la negativa de ambos a ceder ante las extorsiones del crimen organizado. Estos crímenes reavivaron la indignación social en una región que lleva al menos 4 décadas como botín de guerra entre narcotraficantes. La ubicación estratégica de Michoacán, con el puerto de Lázaro Cárdenas como puerta de entrada al Pacífico, lo convierte en territorio codiciado para el trasiego de drogas. Actualmente, la disputa principal enfrenta al Cártel Jalisco Nueva Generación contra la nueva familia michoacana y Cárteles Unidos. Las estrategias de descabezamiento de capos implementadas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto demostraron ser contraproducentes. Según el investigador Enrique Guerra Manso, estas políticas multiplicaron los grupos criminales y generaron niveles de violencia superiores a los existentes antes de 2013. El Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, surgió durante la guerra contra el narco de Calderón, pero tuvo su expansión exponencial en el sexenio de Peña Nieto. Esta organización se ha convertido en una de las más poderosas del país, disputándole al Cártel de Sinaloa el control territorial nacional. Los orígenes del narcotráfico en Michoacán se remontan a la década de 1940, con los primeros cultivos de marihuana y amapola en las sierras de Aguililla. Para la década de 1960, la familia Valencia ya controlaba la producción y comercialización de nervantes en la región. Durante los años 80 y 90, los Valencia invirtieron en la industria del aguacate, adquiriendo huertas y empacadoras que les permitieron blanquear capital y consolidar su base social. Esta estrategia los llevó a ser conocidos como el Cártel de los Aguacates. La llegada de los Zetas a principios del siglo XXI marcó un punto de inflexión, introduciendo tácticas militares y una violencia sin precedentes. A diferencia de los Valencia, este grupo veía a la población civil como botín de guerra. El parteaguas histórico ocurrió en septiembre de 2006, con el surgimiento público de la familia michoacana, cuando lanzaron 5 cabezas humanas a una pista de baile en Uruapan. Este hecho gestó la guerra contra el crimen organizado que Calderón iniciaría meses después. La estrategia de seguridad de Calderón, diseñada por Genaro García Luna, ahora condenado por narcotráfico en Estados Unidos, se enfocó principalmente en combatir a la familia michoacana, mientras parecía favorecer al Cártel de Sinaloa. En 2011, la familia michoacana se fracturó, dando origen a los Caballeros Templarios, quienes establecieron un sistema de terror aún más coercitivo con mayores cuotas de extorsión. El surgimiento de grupos de autodefensa en 2013 y el posterior desmantelamiento de los Templarios permitieron que la familia michoacana se reconfigurara bajo el liderazgo de los hermanos Hurtado Lascoaga, expandiendo
extendiéndose a 4 estados. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene sus orígenes en el cártel del Milenio de los Valencia, con Nemesio Oseguera emparentado familiarmente con esta organización. Tras operar inicialmente como brazo armado del cártel de Sinaloa, se independizó en 2014, desatando sangrientas confrontaciones. La expansión del cártel Jalisco Nueva Generación provocó que grupos rivales formaran Cárteles Unidos en 2019, una alianza que incluye a los Viagras, Blancos de Troya y el cártel de Tepaltepec, liderado por el Abuelo Farías. Recientemente, los Viagras y su brazo armado Blancos de Troya han formado una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, según confirmaron la Sedena y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que designó a los Viagras como organización terrorista en agosto por su tráfico de drogas y extorsiones al sector agroindustrial. Siete días, el programa semanal de Sin embargo al aire, ahora en vivo y en nuevo horario. Ahora nos encontraremos con usted todos los viernes a las 11 de la mañana, después de Café y Noticias. Como todos los viernes, le presentaremos el trabajo del equipo de investigación de Sin embargo, con reportajes, entrevistas, crónicas, hallazgos. Recuerde, viernes a las 11 horas con Obed Rosas y Álvaro Delgado, por Sin embargo, al aire.